les voy a hablar de lo que es la escritura pública. Este es un documento solemne en el que se hace constar un hecho o negocio jurídico ante el notario, en donde este documento es un instrumento notarial que contiene las declaraciones de las personas que intervienen en el acto, negocio o contrato a fin de concederles efectos jurídicos, y este es emitido con base en el cumplimiento de los requisitos de la ley, de acuerdo al artículo 12, 13, 14 y 15 del decreto 960 de 1970. Por otra parte, este documento es de carácter público, ya que de acuerdo a las funciones notariales, el notario es garante de otorgar la fe pública en los diferentes documentos que éste emite, de acuerdo al artículo 3 del Estatuto Notarial. Sin embargo, cabe aclarar que aunque el notario no sea considerado un funcionario público, este ejerce funciones públicas de acuerdo al concepto de descentralización por colaboración, de acuerdo a la ley 489 de 1998. Las formalidades de la escritura pública. Existen diferentes formalidades para llevar a cabo la escritura pública. En estas podemos encontrar dos tipos de categorías. El primero, la escritura, sobre su escritura, y en el segundo, sobre su contenido. Estas son las que debe contener, ya que deben llevar varios factores con los cuales debe cumplir la escritura pública. La primera categoría encontramos por su escritura. En este primer factor sería que las escrituras públicas deben ser realizadas en el idioma castellano, teniendo en cuenta que es el idioma oficial del territorio nacional. En el segundo factor podemos encontrar que las escrituras públicas deben ser claras y precisas para su entendimiento. Las escrituras públicas tampoco deberán contener signos ni cifras que no son comúnmente utilizados en el país. Tampoco la escritura pública debe contener espacios en blanco, y esta debe ser de manera manuscrita. Pero frente a esto existe una excepción a la regla, lo cual con la constante actualización y las nuevas tecnologías podemos encontrar que este trámite se puede realizar o diligenciar de forma virtual, como lo pueden llegar a hacer mediante la escritura electrónica. Por parte de la categoría por su contenido, podemos encontrar que en la escritura pública debe constar la fecha y lugar del otorgamiento. También se debe realizar la individualización de los comparecientes. Entre ellos tenemos que enunciar su nacionalidad, su estado civil, su domicilio, su cédula de ciudadanía. En caso de que sean extranjeros, deberán hacer constar su pasaporte. También se deberá hacer la individualización del notario. Esta se realiza mediante el encabezado, donde debe también constar con varios factores. Entre ellos podemos encontrar el número de orden, el municipio, el departamento, la república, nombres y firmas del notario y el circuito. En caso de que la escritura pública deba llegar valores numéricos, esta se debe llenar en dos formas. Por una parte se debe llenar de forma numérica los números, y por otra parte en letras. En caso de existir diferencias o discordancias entre los dos valores, se prevalecerán las letras sobre los números. Y por último, la escritura pública debe llevar una numeración. Muy bien, yo les hablaré acerca de las escrituras públicas digitales o electrónicas. Cuando se hace referencia a las escrituras digitales, no se habla específicamente de escritura pública, sino más bien de los procedimientos y trámites que se pueden realizar virtualmente desde la casa o oficina, sin tener que acudir a una notaría. Esto incluyendo la solicitud y procedimiento para la expedición de la escritura pública digital. Muy bien, los documentos electrónicos son tan válidos para cualquier transacción que las mismas notarías pues están migrando hacia el mundo de la tecnología y la información. Dentro de esta escritura digital se encuentra la escritura pública electrónica, definida por la Superintendencia de Notaría del Registro de esta manera. Es equivalente funcional de la escritura pública en soporte físico, lo cual debe cumplir las normas sustanciales relativas a las diferentes actuaciones notariales que ellas contienen y de los preceptos de derecho notarial conforme al decreto Ley 960 de 1970 y demás normas concordantes. Muy bien, los mensajes de datos son tan válidos como el manuscrito porque permite la rastreabilidad y por eso pues se consideran auténticos e íntegros, sirviendo para identificar el lugar de donde provino la información electrónica, requiriendo la existencia de un tercero que certifique el proceso o diligencia efectuada pues, para su eficacia jurídica. Ahora, para que exista la escritura pública debe cumplir con 4 requisitos importantes, los cuales son la recepción,
la extensión, el otorgamiento y la autorización. En cuanto a la recepción, esta consiste en percibir las declaraciones que realizan los interesados ante el notario. Como ejemplo tenemos las solicitudes que se radican o que se presentan ante el notario. Posteriormente tenemos la extensión, que es la versión escrita de esas declaraciones de los interesados. Aquí el notario transcribe esas declaraciones en un papel oficial. Continuamos con el otorgamiento, que consiste en ese asentamiento expreso que aquellos prestan al instrumento extendido. En este caso, pues las partes aceptan y aprueban que ese trámite en realidad se va a realizar. Y por último tenemos la autorización, que esta es la fe que imprime el notario una vez se llenan los requisitos pertinentes y que las declaraciones realmente las hacen los interesados. Aquí es donde vemos que el notario estampa su firma para darle validez a esa situación jurídica. Ya hasta este momento vemos cómo en realidad existe la escritura pública una vez cumple con estos requisitos que están contemplados en el artículo 14 del decreto 960 de 1970, que es el Estatuto Notarial. La protocolización consiste en incorporar en el protocolo, por medio de escritura pública, las actuaciones, expedientes o documentos que la ley o el juez ordene insertar y dé, para su guarda y conservación, o que cualquier persona le presente al notario con los mismos fines. El documento protocolizado no adquiere mayor fuerza o firmeza de la que originalmente tiene. Cuando las actuaciones o documentos que deban protocolizarse estén sujetos al registro, esta formalidad deberá cumplirse previamente a la protocolización. Los requisitos para tener en cuenta para la protocolización son dos: el documento de identidad de quien quiere realizar la protocolización y el documento auténtico y original de la sentencia o acto que desee protocolizar, el cual debe estar foliado. Desde el punto de vista formal, existen casos que catalogan la escritura pública como nula. Antes de mencionarlos, hay que recordar que la nulidad es aquel vicio que impide que un acto produzca efectos jurídicos, ya sea por contrariar la ley o por no cumplir con los requisitos exigidos. Son nulas todas aquellas escrituras públicas donde el notario actúe fuera de los límites de su círculo notarial, cuando no comparezcan ante el notario los otorgantes o su representante, cuando los comparecientes no aprueben el texto, cuando no aparezca fecha, lugar de autorización, denominación legal del notario o comprobante de representación, cuando no se establezca la información debida del otorgante y de los representantes. Y por último, cuando no se consignen datos o circunstancias necesarias para determinar el objeto de la declaración. Aclaraciones de la escritura pública. Inicialmente se puede decir que las aclaraciones o correcciones de las escrituras públicas las podemos encontrar durante o dentro del Estatuto Notariado, capítulo 2 del título 3 del decreto 906 de 1970. ¿Qué hace? Lo que hace es regular el mecanismo usado para realizar las correcciones a las escrituras públicas cuando se deje de escribir una palabra o frase importante o por errores cometidos por parte de los empleados de la notaría o por el propio notario. Bien, ahora vamos a hablar en qué momento o en qué caso se presenta errores en el que se van a corregir estas escrituras públicas. Son tres casos inicialmente. Uno de ellos es si la corrección hay que hacerla antes de que la escritura sea firmada por los otorgantes. Dos, si el error se presenta luego de que por parte de los otorgantes esta escritura ha sido firmada sin que el notario la haya autorizado. Y tres, si el error se presenta luego de que la autorización del notario se deba corregir extendiéndola a otra escritura pública por separado para hacer la respectiva corrección en una escritura de aclaración. Bien, ahora es importante tener en cuenta en qué momento no se puede llevar a cabo la aclaración. Es cuando se quiere cambiar el objeto de un contrato. Esto no se puede dar porque lo que va a hacer es desconfigurar completamente el contrato. Bien, ahora vamos a hablar de algunos errores que se presentan en el objeto de lo que es la aclaración de la escritura pública. Estos son tres. Inicialmente hablamos de los errores de la nomenclatura.
2. Errores que se presentan en alguna denominación o descripción del inmueble. Y 3. Un error que se presenta en algún número de la cédula catastral. Bien, ahora hablamos de la finalidad que tiene la escritura aclaratoria. Según la Corte, esta es explicativa, es decir, esclarece por el error que se trató de incurrir. Como por último, ya finalizando, decimos que la escritura aclaratoria se fundamenta y se prueba con sus respectivos documentos, que demuestre que se trató de un error de transcripción. Un ejemplo es al citar la cédula catastral con un certificado catastral. Dentro de las escrituras públicas pueden haber errores. Por ello, el Estatuto Notarial creó un mecanismo de corrección para dichos errores. Este mecanismo de corrección depende de 3 momentos de la escritura. El primer momento se hace hincapié en que los otorgantes no han firmado la escritura. Entonces, la corrección en dicho momento consiste en que se pueden subrayar y encerrar entre paréntesis las palabras que se quieren borrar o tachar, y en el caso de que se quieran agregar más palabras, deben agregarse en el lugar pertinente de la escritura o deben agregarse líneas nuevas dentro de la escritura. Dichas salvedades de corrección deben agregarse antes de las firmas para ver si los comparecientes las toman o no. El segundo momento de la escritura que encontramos la corrección puede darse cuando ya los otorgantes ya firmaron, pero el notario no ha dado la autorización. En dicho momento también se puede completar la escritura corrigiéndola como dice en el primer momento, pero las salvedades deben ponerse después de la firma, saber si los otorgantes las toman o no. Y por último encontramos que ya autorizado la escritura pública, la corrección debe darse mediante la extensión de un instrumento en donde la corrección debe recurrir todos los otorgantes de la escritura corregida. Esa es la regla general, pero existe una excepción en la que el titular actual del derecho puede recurrir a corregir la escritura en los casos de que hayan errores en la nomenclatura o en la cédula catastral del bien, en el nombre de los otorgantes que esté errado, o por último el registro del bien esté mal hecho. Las escrituras públicas se pueden cancelar ya sea por la voluntad de las partes que intervinieron en el acto constitutivo de la escritura o por la decisión judicial que la ley designe. Pero hay casos en los que se actúa la intervención de las partes, ya sea por ejemplo la hipoteca, en el cual el acreedor hipotecario está en la voluntad de querer cancelar la hipoteca. El procedimiento en el que se formaliza la cancelación consiste en que el notario en la escritura matriz deja una constancia de la cancelación y por medio de una nota crea una anotación en la estructura de la escritura donde se procede a la cancelación. Cuando se trata de negocios jurídicos que impliquen bienes inmuebles, se debe constituir escritura pública. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, donde el objeto es un bien inmueble, a través de la escritura pública se constituye el título. Y este, a su vez, debe registrarse en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de la ciudad o del círculo donde se encuentre el bien inmueble. El modo se constituiría a través de la aclaración. Ahora bien, es importante resaltar que el inmueble debe estar fuera del comercio, se debe acreditar el estado de cuenta del inmueble a través del impuesto predial, los certificados de pagos de los impuestos, el certificado de estado de cuenta por concepto de valorización, y si se trata de un bien inmueble sujeto al reglamento por propiedad horizontal, el certificado donde no se encuentra en mora con la administración. Ahora bien, la escritura pública debe contener la plena identificación de las partes, esto es, el nombre, el documento de identidad, el estado civil, la dirección y el teléfono. De igual manera, también debe estar pleno identificado el inmueble, esto es, que contenga las áreas, los linderos, la ubicación y la matrícula inmobiliaria. También existen otras cláusulas especiales, por ejemplo, si hablamos de un bien inmueble de interés social, se debe constituir una cláusula donde se cree patrimonio familiar y la no enajenación del inmueble por el término que se especifica.
firmar la fe de los hechos consignados de que la escritura pública y el negocio jurídico cumplen todos los requisitos